El ascenso de mi esposa a CEO fue el primer acto de su reinado. El segundo, 5 días después, fue mi despido frente a la junta que ya bailaba a su hijo. Brindó con el whisky de su padre, sentada en mi sillón, ajena por completo a la tormenta que yo ya había sembrado para el lunes. Mi nombre es Connor Osea. Tengo 47 años y he dedicado los últimos 23 a construir algo que creí que sobreviviría incluso cuando yo ya no estuviera. No solo una empresa, una estructura, una reputación, una herencia profesional. Mi suegro, Declan Whitmore, fundó Whitmore Medical Systems en 1981. Equipos de diagnóstico por imagen, maquinaria clínica avanzada, tecnología que opera hoy en hospitales de casi todo el país. Cuando me casé con su hija, Siobhan, en 2001, yo era ingeniero de sistemas, graduado de Stanford, con la arrogancia suficiente para pensar que podía modernizar toda una industria. Declan lo vio de inmediato. Decía que yo le recordaba a él mismo a los 30. No era un hombre sentimental, pero sí valoraba la competencia, y yo la tenía. Para 2007, cuando la crisis financiera amenazó con hundir la empresa, no solo puse dinero. Rediseñé todo. Renegocié contratos con proveedores, optimicé procesos de producción, reduje costos operativos en un 38% sin despedir a un solo trabajador de planta. Declan decía que era magia. Yo lo llamaba matemática aplicada. 3 competidores quebraron. Nosotros sobrevivimos. Siobhan se atribuía el mérito diciendo que había apoyado al negocio familiar. Dirigía marketing, lo que en la práctica significaba aprobar campañas diseñadas por otros y asistir a eventos con potenciales clientes. Tenemos 2 hijos. Sean, de 22 años, trabaja en desarrollo de negocios dentro de la empresa. Fue idea de su abuelo, no mía. Maeve, de 19, estudia periodismo en Northwestern. Ambos son buenos chicos. Sean heredó de su madre la habilidad para leer una sala y decir lo que la gente quiere escuchar. Maeve, en cambio, tiene mi terquedad. Y esa semana comprendí lo importante que eso sería. El funeral de Declan fue un jueves. Todo estaba calculado como si se tratara de una presentación corporativa. Siobhan llevaba perlas Chanel y una expresión ensayada de dolor digno. El servicio se realizó en Riverside Memorial, el cementerio elegante con jardines cuidados y un puente sobre un estanque de Carpascoy. Asistieron unas 200 personas, directivos, inversionistas, médicos, políticos que Declan había financiado durante décadas. Conté 14 personas que felicitaron a Siobhan antes de que el ataúd llegara siquiera al coche fúnebre. ¿14? Señora directora ejecutiva, susurró un miembro del consejo, apretándole el brazo como si acabara de recibir un premio. Ella respondió con esa sonrisa pulida que usaba en llamadas con inversionistas, cálida, segura, medida. Mi nombre no figuraba en el programa. Tampoco había una silla para mí en la primera fila. Esa estaba reservada para Siobhan, Sean y el presidente del consejo. Yo me senté 3 filas atrás, junto a Maeve, que no soltó mi mano en ningún momento. A los 19 años ya entendía lo que su hermano todavía no veía. Siobhan dio el discurso. Habló de visión, de legado, del futuro de la empresa. No mencionó que yo la había salvado. Ni las semanas de 70 horas. Ni el viaje a Múnich para negociar con proveedores a las 2 de la madrugada. Ni las líneas de producción que yo rediseñé para mantener la calidad y bajar costos. Solo palabras vacías, visión, futuro, legado. Después del entierro se formó una fila de condolencias. Siobhan estaba al centro, recibiéndolas como si fueran felicitaciones por una herencia que creía ya en su poder. Sean sonreía y estrechaba manos. Maeve se quedó conmigo. Papá, susurró. ¿Por qué no estás ahí adelante? Porque no me invitaron. Ella me miró con esos ojos que siempre detectaban la verdad. ¿Qué está pasando? Todavía nada, le dije. Pero pronto. El desmantelamiento empezó antes de que el cuerpo de Declan estuviera frío. El lunes por la mañana no pude entrar a mi correo. Contraseña inválida. La restablecí, pero al mediodía ya no tenía acceso a las bases de datos financieros. El martes cancelaron reuniones que yo había programado. Me sacaron de cadenas de correo. El miércoles fui a la sede como siempre, pero cuando intenté subir al piso ejecutivo, el lector marcó acceso denegado. Kalin, la supervisora de seguridad, evitó mirarme a los ojos. Señor Osea, sus credenciales están bajo revisión. Es temporal. Durante la transición. ¿Transición a qué? No respondió. Me escoltó al ascensor. Al llegar a mi piso vi mi oficina abierta. 2 personas estaban guardando documentos en cajas. En la sala de juntas, Siobhan presidía la reunión sentada en mi lugar. Sean tomaba notas. Habían retirado mi silla. Ella me vio a través del vidrio. Nuestros ojos se cruzaron apenas unos segundos. Luego continuó presentando una diapositiva que yo mismo había preparado semanas atrás. Volví a mi oficina.
Uno de los que embalaba archivos era Aidan, un joven de recursos humanos. La otra era Nora, la asistente de Siobhan. Estamos centralizando documentos ejecutivos, dijo Aidan. Esos no son duplicados, respondí. Son contratos originales, patentes, investigaciones mías. La señora Osea pidió que se recopilaran, dijo Nora. No Siobhan. La señora Osea. Tomé una fotografía enmarcada de Maeve en su graduación. Y entonces comprendí, no solo querían la empresa. Querían borrar mi existencia. Ella llevaba puesto su vestido azul, sostenía su diploma entre las manos y sonreía por algo que yo había dicho minutos antes. Esa imagen quedó grabada mientras cerraba el maletín y decía con voz firme. Puedes quedarte con todo lo demás. No fue una despedida dramática. No hubo reclamos ni lágrimas, solo el silencio incómodo de algo que se rompía sin necesidad de gritar. El jueves comenzó el proceso de borrarme. Durante 15 años había estacionado en el mismo lugar, tercera fila, espacio 47, cerca de la entrada sur. Era una pequeña comodidad que me había ganado después de décadas trabajando allí. Esa mañana, al entrar al garaje, encontré un Honda Civic ocupándolo. Frente a él, un letrero nuevo. Reservado, V. Stratton. Mi nuevo lugar estaba 5 pisos más arriba, donde las luces parpadeaban y los ascensores rara vez funcionaban. No reclamé. Estacioné y bajé por las escaleras como si nada. El viernes, la humillación fue más directa. En la entrada principal, el guardia pasó mi credencial por el lector y negó con la cabeza. Lo siento, señor Osea, no aparece en el sistema. Era joven. No me conocía. Tendrá que registrarse como visitante. Firmé como si fuera un desconocido dentro de la empresa que yo había ayudado a construir. ¿Visitante? Esa palabra pesaba más que cualquier insulto. El lunes llegó con un silencio espeso, el tipo de calma que precede a una tormenta. Me puse el traje gris oscuro que Siobhan me había regalado por nuestro 20º aniversario, cuando todavía fingíamos ser un equipo. Llegué a Whitmore Medical Systems a las 8:45. Por 5º día consecutivo, firmé como visitante y subí al piso ejecutivo. La sala de juntas ya estaba llena. A través del vidrio vi a los 9 miembros del consejo sentados alrededor de la mesa. Siobhan estaba en la cabecera. Sean a su derecha. Frente a ella, una silla vacía, la mía. A las 9:03, su asistente abrió la puerta. Señor Osea, ya puede pasar. Entré. Nadie se levantó. Nadie me saludó. Eamon Callaghan, el presidente del consejo, señaló la silla. Connor, por favor, siéntate. Me acomodé y observé los rostros. Muchos de ellos estaban ahí por mí. Kathleen Mercer, la directora financiera, evitaba mirarme. El jefe de desarrollo tecnológico se refugiaba en su tableta. Eamon habló. Connor, agradecemos todo lo que has aportado a la empresa. Tu experiencia ha sido invaluable. Tiempo pasado. Sin embargo, debido a la reestructuración bajo el liderazgo de Siobhan, el consejo ha decidido terminar tu contrato de forma inmediata. El silencio fue total. Conté hasta 5. Luego sonreí ligeramente. Lo entiendo, dije. La expresión de Siobhan se alteró por un instante. Tu indemnización es generosa, intervino Kathleen, empujando una carpeta hacia mí. 6 meses de salario, seguro médico por 1 año y jubilación completa. No la toqué. Muy considerado. También necesitamos que entregues tus credenciales y cualquier equipo de la empresa hoy mismo, añadió Eamon. Todo estará en seguridad antes del mediodía. Sean se removió en su asiento. ¿Quieres decir algo?, preguntó Siobhan. Me levanté despacio. Solo una cosa. Todos esperaron. Gracias por la oportunidad. Ha sido educativo. Salí sin hacer ruido. Bajé en el ascensor. Mi teléfono vibró. Mensaje de Maeve. Papá, Sean me escribió. Dice que te despidieron. ¿Estás bien?, respondí. Sí. El lunes será interesante. Ella contestó. ¿Qué pasa el lunes? Justicia. Regresé a mi oficina y empaqué mis cosas, la foto de Maeve, el pisapapeles de Graham, una pieza de titanio del primer prototipo, mi diploma del MIT. Nada más me pertenecía. A las 11:47 dejé mi credencial, mi laptop y mi pase sobre el escritorio. Salí con una sola caja. La recepcionista, Eileen, tenía los ojos rojos. Esto no es justo. Es exactamente lo que debía pasar. En casa, el silencio era pesado. El Mercedes de Siobhan no estaba, pero sí las flores frescas y una botella de Macallan 25 medio vacía. El favorito de Declan Whitmore. Habían brindado por mi caída. Recorrí la casa que habíamos comprado en 2005, junto a la Reserva Natural. Allí habíamos celebrado incontables cenas de la empresa. Declan siempre se sentaba en el estudio, contando historias del inicio de todo. Y ahí la encontré.
Siobhan estaba sentada en mi sillón de cuero. El que había comprado en una subasta en 2008. El que ella siempre decía que era demasiado masculino. Nunca lo había usado antes. Hasta hoy. Siobhan estaba instalada en el sillón como si siempre hubiera sido suyo. Sus zapatos estaban tirados a un lado, descuidados, y sus pies cubiertos apenas por medias finas descansaban doblados bajo su cuerpo. En la mano sostenía una copa de cristal tallado, pesada, elegante, con 2 dedos de whisky Macallan que brillaban bajo la luz cálida del salón. Ese whisky había sido de su padre, pero ella lo bebía como si la herencia ya le perteneciera por completo. Giraba el líquido con un gesto lento, estudiado, como si no hubiera nada más importante en el mundo que el sonido suave del alcohol golpeando el vidrio. Esto es mejor para los dos, dijo sin levantar la vista. Créeme. A la larga lo agradecerás. Dejé la caja que llevaba junto a la escalera. No era una caja grande, apenas unos documentos y objetos personales que había tomado de mi despacho. El sonido seco al tocar el suelo resonó más de lo que esperaba. ¿Mejor para los dos? Repetí. Sí, respondió con calma ensayada. Siempre fuiste un excelente técnico, Connor. Nadie lo niega. Pero la dirección no es para cualquiera. No tienes la visión estratégica que exige un puesto de poder real. Mi padre lo entendió al final. Levanté una ceja. ¿Te lo dijo? No hizo falta, replicó. Lo noté en su comportamiento. En cómo empezó a invitarme a reuniones del consejo. En cómo me consultaba decisiones que antes solo hablaba contigo. Estaba preparando el terreno. Yo iba a liderar. Tú ibas a quedarte atrás. Subí 2 escalones, luego 3. Me detuve a medio camino, apoyando una mano en la baranda de madera. Entonces explícame algo, dije. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu padre instaló una caja fuerte biométrica en mi oficina? Su mano dejó de girar la copa. ¿Qué caja fuerte? La que solo responde a mi huella. La que él mandó colocar en 2012. Dijo que ahí debían guardarse los documentos más importantes de la empresa. La seguridad de su rostro se resquebrajó apenas un segundo. ¿Qué documentos? Los que deberías haber leído antes de despedirme. No esperé su respuesta. Subí el resto de la escalera. Desde atrás escuché cómo dejaba la copa con demasiada fuerza sobre la mesa. Connor. Me llamó. ¿De qué estás hablando? Cerré la puerta de mi estudio y marqué un número que había memorizado hace años. Patrick Donnelly, dije cuando respondió. Llegó el momento. ¿El lunes? A las 9 en punto. El despacho de Patrick estaba escondido entre edificios modernos, una casa victoriana que parecía resistirse al tiempo. Dentro olía a madera vieja, papel y café fuerte. Patrick, a sus 71 años, seguía teniendo una mirada afilada. Declan sabía que esto ocurriría, me dijo mientras colocaba su maletín sobre el escritorio. Me lo dejó por escrito. Abrió el maletín y sacó un archivador grueso, pesado. Luego un sobresellado con cera roja. Nada ha sido tocado. Nada ha sido invalidado. Revisamos cada documento. Transferencias de acciones, fideicomisos, contratos de participación. 12 millones en 2007, me recordó. No fue un favor. Fue una compra. 29% desde entonces. ¿Y ahora? 62, confirmó. Mayoría absoluta. Tomé el sobre con manos firmes. La letra de Declan seguía siendo clara, directa. Es tuyo. Protégelo. Lo cerré con cuidado. Mañana lo sabrá, dije. Patrick asintió. Y cuando lo haga, ya será demasiado tarde. Revisamos contingencias, posibles impugnaciones, reacciones del consejo, maniobras legales de Siobhan. Cuando salí del despacho, la noche ya se había cerrado por completo sobre la ciudad. El lunes estaba preparado. Las luces de la ciudad parpadeaban bajo mis pies como si fueran un tablero electrónico preparándose para una batalla. Desde lo alto del edificio observaba aquel entramado de calles iluminadas mientras enviaba un mensaje a Maeve. Mañana todo cambia, escribí. Su respuesta llegó casi de inmediato. Ya era hora. Mamá ha estado imposible desde el funeral. Mis dedos se movieron sin dudar. Y se pondrá peor. ¿Peor? Respondió. No, tecleé. Se pondrá en silencio. A las 9:01 de la mañana del lunes, el mensaje que lo alteraría todo aterrizó de forma simultánea en la bandeja de entrada de cada miembro del consejo directivo. El asunto no dejaba lugar a dudas. Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas, cláusula 12C. No estuve allí para ver sus expresiones, pero Patrick Donnelly ya me había explicado exactamente lo que ocurriría, primero la confusión, luego una segunda lectura más lenta, y finalmente la comprensión de que aquel correo no era una simple notificación, era un bisturí legal dirigido directamente al corazón de Whitmore Medical Systems. El documento decía, con precisión quirúrgica.
Conforme a la cláusula 12C de los estatutos corporativos, modificados en 2012, el accionista mayoritario abajo firmante exige una junta extraordinaria para tratar los siguientes puntos. Destitución inmediata de la actual cúpula ejecutiva. Revisión completa de las participaciones accionarias y derechos de voto. Reestructuración del Consejo y de la Dirección. La reunión se celebrará hoy, lunes, 9 de diciembre, a las 12 del mediodía en la sala ejecutiva. La asistencia es obligatoria. La firma al final no dejaba dudas. Connor Osea, accionista mayoritario. Y los archivos adjuntos eran aún más demoledores. 12 documentos en PDF, transferencias de acciones, contratos de compra de participaciones, acuerdos fiduciarios. Todo estaba notariado, fechado y certificado. Las pruebas de que yo controlaba el 62% de la empresa eran imposibles de refutar. A las 9:07, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. «Siobhan». No respondí. A las 9:12, entró la llamada de Eamon Callaghan. La dejé ir al buzón. A las 9:18, Kathleen Mercer envió un mensaje. «Connor, esto no puede ser legítimo. Tenemos que hablar». Mi respuesta fue breve. «Nos vemos al mediodía». A las 9:23, Patrick Donnelly me llamó. «La directora financiera exige verificación inmediata», dijo. «Quiere saber si esto es real». Le envié los extractos del fideicomiso de Wells Fargo y los acuerdos originales de transferencia firmados en 2007. Colgó sin despedirse. «¿Cuántas veces te ha llamado Siobhan?», pregunté. «3», respondió. Ninguna contestada. A las 9:31, Maeve me llamó, con la voz tensa. «Papá. Sean acaba de llegar a mi apartamento. Está fuera de sí. Dice que intentas robar la empresa». «No estoy robando nada», dije. «Estoy recuperando lo que siempre fue mío». Dice que mamá está destrozando su oficina, que está perdiendo el control. Guardé silencio un instante. «Maeve, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo?». Hubo una pausa larga. «Siempre he confiado en ti, papá. Eres el único que nunca me ha mentido». A las 10:15, mensajeros judiciales llegaron a la sede de Whitmore Medical con carpetas negras, papel grueso y sellos oficiales. Una para cada miembro del consejo. No había margen para ignorarlas. Más tarde, Eileen, la recepcionista, me contaría lo que vio. Siobhan interceptó su carpeta en el vestíbulo, junto a una planta artificial. Abrió el sobre allí mismo, leyó una página, luego otra. Su rostro pasó de la confusión al pánico. «¿Esto es legal?», le preguntó a Eileen, como si ella pudiera saberlo. «Señora, yo solo atiendo llamadas», respondió. A las 11:03, el abogado de Siobhan llamó a Patrick. Exigió saber de dónde habían salido esas acciones, quién había autorizado los traspasos y si existía alguna irregularidad. La respuesta fue fría y letal. Todos los documentos fueron firmados por Declan Whitmore, registrados conforme a la ley y depositados en fideicomiso. Si quiere impugnarlos, nos vemos en los tribunales. Si no, lo esperamos al mediodía. A las 11:47, entré por la puerta principal de la empresa. Eileen me miró con los ojos muy abiertos. «Señor Osea. No hace falta pase de visitante hoy, ¿verdad?». No respondió. Subí al 5º piso. A través del vidrio esmerilado de la sala de juntas podía ver las siluetas moviéndose. Estaban todos. Siobhan al frente, hablando frenéticamente por teléfono. Miré el reloj. 11:53. Cuando marcó exactamente las 12, abrí las puertas. El silencio fue inmediato. «Esto viola todas las normas de gobierno corporativo», dijo Siobhan con la voz tensa. «Sigo siendo la directora ejecutiva». Bridget Sullivan, administradora del fideicomiso, ni siquiera levantó la vista. Connor Osea posee el 62% de las acciones con derecho a voto. «Esta reunión es perfectamente válida». «Eso es imposible», insistió Siobhan. «Usted tiene el 18%. Sean, el 6%. Maeve, el 7%. El resto son acciones preferentes sin voto», enumeró Bridget con calma. El rostro de Sean se volvió ceniza. «Procedamos», dijo Bridget. «Se somete a votación la reestructuración del liderazgo ejecutivo». El aire se tensó como un cable a punto de romperse. «Levanten la mano quienes estén a favor». La primera mano que se levantó fue la de Kathleen Mercer. Luego la siguió el director de investigación y desarrollo. Después otras 3, casi sin pausa. Una tras otra, todas las manos comenzaron a elevarse alrededor de la mesa de juntas. Incluso Eamon Callaghan, tras unos segundos de vacilación, terminó levantando la suya con un gesto lento y resignado. Siobhan Osea se quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Miró a su alrededor, a las mismas personas que apenas 6 días antes habían brindado por su nombramiento como directora ejecutiva.
Ahora todos, sin excepción, la estaban votando fuera. Unanimidad, anunció Bridget Sullivan, mientras hacía una anotación en su carpeta. La moción queda aprobada. La señora Siobhanowska queda removida del cargo de directora ejecutiva con efecto inmediato. Todos los nombramientos interinos quedan suspendidos hasta nueva revisión. Esto es una locura, logró decir por fin Siobhan, con la voz quebrada. No pueden hacer esto. Si podemos, respondí con calma. Y ya se hizo. Sea no sea se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo que tu abuelo quiso que hiciera, contesté. Y lo que debí haber hecho hace años. Tú ya ni siquiera trabajas aquí, me espetó Siobhan, con un tono que ya rozaba la desesperación. Nunca dejé de trabajar aquí, la corregí. Solo dejé de fingir que tú estabas al mando. Bridget Sullivan deslizó una carpeta hacia mí. Firme aquí, señor Connor Osea. Estos documentos oficializan su nombramiento como presidente del Consejo y director ejecutivo. Me acerqué a la mesa, tomé el bolígrafo y firmé en 3 páginas distintas. El sonido de la tinta sobre el papel fue lo único que se escuchó en la sala, seco y preciso, como el golpe de un martillo judicial. Cuando levanté la vista, Siobhan me estaba mirando con una expresión que nunca antes le había visto. No era rabia. Era algo más profundo, incredulidad, como si acabara de descubrir que las reglas del mundo no funcionaban como creía. El consejo volverá a reunirse el miércoles a las 9 de la mañana, anuncié. Kathleen, quiero un informe financiero completo para mañana. Eamon, audita los últimos 6 meses de decisiones ejecutivas. El resto de ustedes conserva su puesto, sujeto a evaluación de desempeño. Luego la miré directamente a ella. Puedes asistir a la reunión del miércoles como accionista minoritaria, Siobhan, pero lo harás desde la galería. Ya no desde esta mesa. Sean tomó del brazo a su madre. Mamá, vámonos, por favor. Por un momento pensé que ella iba a armar una escena. No lo hizo. Tomó su teléfono, su portafolio, se acomodó el saco y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo a mi lado. Estaba lo bastante cerca como para que pudiera percibir su perfume, el mismo que usó el día de nuestra boda. «Esto lo planeaste», susurró. «¿Todo?» «No», respondí. «Esto lo planeó tu padre. Yo solo lo ejecuté». Se marchó sin decir nada más. Sean la siguió como una sombra. A través del vidrio los vi dirigirse al ascensor. Siobhan mantenía la espalda recta, el mentón en alto, fingiendo que aún era la mujer poderosa que había sido. Las puertas se cerraron y desaparecieron. A las 4 de la tarde la noticia ya se había filtrado. Alguien del consejo, mi dinero estaba en Kathleen Mercer, que nunca había soportado a Siobhan, había alertado a un periodista del San Francisco Chronicle. A las 4:17 el titular ya estaba publicado. Whitmore Medical expulsada en golpe accionario, el yerno del fundador toma el control. El artículo era inquietantemente preciso. Mencionaba la reunión de emergencia, la participación mayoritaria del 62% y la destitución de Siobhan. Pero lo que lo hizo explotar fue el último párrafo. Una fuente anónima calificaba el despido que ella me había hecho 5 días antes como el error más costoso en la historia corporativa del área de la bahía. A las 4:30 la nota ya estaba en TechCrunch y Business Insider. A las 5, era tendencia en LinkedIn. Alguien rescató una foto de nuestra boda, Siobhan con aquel vestido de $18,000 y yo con un smoking alquilado que nunca me quedó bien. La leyenda decía: ¿adivinen quién se casó realmente con el dinero? Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de antiguos colegas, inversionistas, personas que no me hablaban desde hacía años. Algunos sinceramente felices. Otros claramente buscando información interna. A las 5:42 llamó Maeve. Papá, está en todas partes. Sean está fuera de sí. Mamá se encerró en su oficina y no habla con nadie. ¿Y tú cómo estás? Le pregunté. Bien, respondió. ¿En realidad? Muy bien. El abuelo siempre decía que eras el más inteligente en la sala. Creo que no exageraba. Mamá tomó su decisión, hizo una pausa. Yo también tomé la mía. Estoy orgullosa de ti. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Gracias, hija. Hay algo que debes saber, añadió. Sean me mostró un memorando que mamá escribió hace 6 meses. Ella planeaba sacarte incluso antes de que el abuelo muriera. Tenía todo el plan listo. Durante 6 meses, mientras Declan Whitmore luchaba contra el cáncer, Siobhan estaba preparando mi salida. ¿De dónde sacó Sean ese documento?, pregunté. Lo encontró en su oficina después de la reunión. Está muy afectado. Creo que por primera vez está empezando a ver quién es realmente ella. A las 6:03 llegó el siguiente golpe. El abogado de Siobhan, Miles Harrington, envió una carta de cese y desistimiento dirigida a Patrick Donnelly,
exigiendo que se retiraran todas las acusaciones difamatorias y que se restituyera a Siobhan en su cargo. Patrick respondió con una sola línea. Nos vemos en los tribunales. Traiga pruebas. El daño real comenzó a hacerse visible cerca de las 7 de la noche. Un bloguero tecnológico especializado en escándalos corporativos publicó un correo interno que Siobhan había enviado 3 meses antes. Asunto: revisión de eficiencia operativa. En él me describía como carga heredada y decía que mis contribuciones técnicas, aunque históricamente relevantes, ya no encajaban con la visión estratégica de la empresa. Carga heredada. El hombre que había salvado la empresa reducido a eso. El titular del blog fue devastador. Como insultar a tu accionista mayoritario, un caso práctico de torpeza corporativa. Y aún faltaba lo peor. A las 7:34 alguien filtró una grabación de la reunión en la que Siobhan me despidió. No sé quién la registró. Tal vez un teléfono escondido bajo la mesa. La calidad era suficiente para oír su voz fría y ejecutiva. Estamos terminando su cargo con efecto inmediato. Luego mi respuesta, tranquila, casi divertida. Por supuesto. Lo entiendo perfectamente. El lunes será interesante. Ese clip explotó. Para las 8 de la noche ya tenía más de 500.000 de reproducciones en Twitter. La gente hacía memes. El lunes será interesante se convirtió en una frase viral para venganzas inesperadas. A las 8:47 mi teléfono sonó otra vez. Número desconocido. Señor Osea, dijo una voz femenina, profesional pero cordial. Habla Erin Donahue, de 60 Minutos. Nos gustaría entrevistarlo para un segmento sobre gobierno corporativo y empresas familiares. ¿Le interesaría? No por ahora, respondí. Si cambia de opinión. No lo haré, dije, y colgué. Cuando llegué a casa a las 9:30, todo estaba en silencio. El auto de Siobhan no estaba. Su closet estaba medio vacío. Ella ya se había ido. Cuando crucé la puerta de la casa esa noche, lo primero que sentí fue la ausencia. No una ausencia suave o nostálgica, sino una falta violenta, como si alguien hubiera arrancado una parte del aire. Siobhan no solo se había ido, había borrado su rastro. Los armarios estaban medio vacíos, los cajones abiertos, las perchas balanceándose como si aún recordaran el peso de su ropa. Había tomado lo que consideraba suyo, vestidos, abrigos, maquillaje, documentos personales, su caja de joyas. Todo lo demás quedó atrás como si fuera irrelevante. En la cocina, sobre la encimera de mármol, encontré una hoja doblada. Reconocí su letra de inmediato, angulosa, tensa, escrita con la presión de alguien que ya no buscaba ser escuchada sino dejar constancia de su enojo. El mensaje era corto, pero cargado de amenaza: esto no ha terminado. La leí 2 veces, no porque necesitara entenderla, sino porque quería grabarla en mi memoria. Luego la arrugué y la arrojé a la basura. No pensaba permitir que una frase escrita con rabia dictara lo que venía. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Maeve. Mamá está en el Four Seasons. Sean está con ella. Yo me quedaré esta noche en casa de Caitlin, ¿estás bien? Observé la pantalla durante unos segundos antes de responder. La pregunta no era solo logística, era una forma de medir si yo seguía de pie. Escribí: estoy bien. Descansa. Mañana será un día largo. No era una mentira. Tampoco era toda la verdad. Me serví 2 dedos de Macallan de la misma botella que Siobhan había estado usando horas antes. El cristal brilló bajo la luz de la cocina mientras me sentaba en mi sillón. En mi casa, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como soledad, sino como control. No había gritos, ni manipulaciones, ni voces diciéndome qué debía hacer. Solo yo y las consecuencias que, por fin, estaban alineadas de mi lado. El miércoles por la mañana llegué al edificio con una claridad que no sentía desde hacía años. Eran las 8:45 cuando entré a la sala del consejo. En la mano llevaba el viejo portafolio de cuero de Declan Whitmore, el mismo que había acompañado cada decisión importante durante 40 años. Las esquinas estaban pulidas por el uso, y las iniciales grabadas habían perdido su brillo original, pero seguían siendo un símbolo de autoridad legítima. La placa en la puerta ahora mostraba mi nombre. Connor Osea, presidente y director ejecutivo. Tomé asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había sido de Declan y que ahora me pertenecía por derecho legal, no por intriga. Kathleen Mercer colocó frente a mí las carpetas financieras mientras los demás miembros del consejo entraban uno a uno. Había 9 en total. Los mismos rostros de siempre, pero con un aire distinto, más cautela, menos arrogancia. Antes de comenzar, dije: quiero tratar un tema que no puede esperar, el fondo de pensiones. El murmullo cesó de inmediato. Durante los últimos 8 meses, continué, se desviaron $4.2 millones del fondo de jubilación de los empleados a una cuenta denominada Flexibilidad Operativa Ejecutiva.
Giré la cabeza hacia Kathleen. Explíquelo. Ella respiró hondo. Fueron préstamos temporales autorizados por la directora ejecutiva interina para cubrir déficits de flujo de caja durante la transición. ¿Siobhan autorizó usar el dinero de los empleados? Pregunté. Prometió devolverlo en 60 días. Han pasado 8 meses. Kathleen me entregó una carpeta con extractos bancarios, transferencias y contratos. La historia era clara: empresas inexistentes, consultorías ficticias, y un rastro que conducía directamente a Siobhan. Eso es malversación, murmuró Eamon Callaghan. No, lo corregí. Es fraude federal. Y cualquiera que lo haya sabido y callado es responsable. Yo lo descubrí el lunes, dijo Kathleen. Iba a reportarlo. ¿De verdad? ¿O iba a enterrarlo como otros problemas? Se quedó en silencio. Está suspendida, dije. Se inicia una investigación completa. Luego miré a todos. ¿Alguien más quiere hablar antes de que intervenga la SEC? Nadie lo hizo. Establecí entonces los nuevos protocolos: restitución inmediata del fondo, doble autorización para transferencias, y una auditoría forense liderada por Patrick Donnelly. La reunión duró más de 1 hora. Se congelaron contratos, se revisaron sueldos, se impuso un control que nunca debió faltar. Antes de terminar, añadí: sea no sea queda despedido. Votó para sacarme aún sabiendo que yo era el accionista mayoritario. Eso es inaceptable. A las 11:30 recibí un mensaje de Maeve. Sean está aquí. Dice que no sabía nada. Está destrozado. Respondí: si quiere disculparse, sabe dónde estoy. A las 2:15, Eileen anunció su llegada. Sean entró con el rostro agotado. Papá. Siéntate. Yo no sabía nada, dijo. Mamá me engañó. No eras un niño, le respondí. Elegiste creerle porque era más cómodo. Se secó los ojos. Lo siento. Eso no borra lo que hiciste. Me recliné en la silla, mirándolo con calma fría. A veces, cuando lo miraba, no podía evitarlo. Sean tenía el mismo rostro de Siobhan. La misma estructura ósea, la misma forma de sostener la mirada, el mismo modo de pararse como si el mundo le debiera algo. Pero también había algo distinto en él. Algo que no pertenecía a ella. Algo más firme, más honesto. Tal vez, pensé, algo que todavía podía rescatarse. Lo miré directamente. Esto es lo que va a pasar, le dije con calma. Estás despedido de Whitmore Medical. No es negociable. Lo que hagas a partir de ahora depende solo de ti. Sean abrió la boca, pero levanté una mano para detenerlo. Puedes correr con tu madre, dejar que ella te convenza de que yo soy el villano y pasar el resto de tu vida culpándome por haberle arruinado su coronación, o puedes crecer, aceptar que cometiste errores y decidir qué clase de hombre quieres ser. Tragó saliva. ¿Qué diría el abuelo? Preguntó. Sonreí con tristeza. Tu abuelo te diría que el carácter no se hereda, respondí. Se construye, decisión tras decisión. Y empieza ahora mismo, con si sales por esa puerta culpando a todos los demás o reconociendo que fallaste. Sean se levantó despacio. Se notaba que le pesaba todo. ¿Puedo llamarte algún día? No por trabajo. Solo como mi papá. Lo miré con sinceridad. Siempre pudiste hacerlo, le dije. Solo tienes que decidir si de verdad quieres. Asintió y caminó hacia la puerta. Se detuvo a medio camino. Mamá está planeando algo, dijo sin volverse. No sé qué, pero lleva toda la semana hablando con abogados. Gracias por avisar, respondí. Cuando salió, me quedé solo en la oficina. Afuera, el sol descendía sobre Foster City, pintando el cielo de naranja y púrpura. Declan Whitmore solía decir que el atardecer era el mejor momento para tomar decisiones, cuando el ruido del día se apagaba y uno podía pensar con claridad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patrick Donnelly. La abogada de Siobhan intentó presentar una orden judicial para congelar todas las decisiones corporativas por la disputa de propiedad. El juez la rechazó. Dijo que la documentación es demasiado sólida. No le queda nada. No respondí. Solo observé cómo el sol desaparecía detrás del horizonte y sentí algo que no había sentido en meses: paz. La cena de legado fue idea mía. No quería una celebración ostentosa. Declan habría odiado eso. Quería algo sobrio. Algo para la gente que realmente había construido la empresa antes de que se convirtiera en una marca. La hicimos en el Rosewood Hotel de Menlo Park, en un salón privado para 60 personas. Asistieron ingenieros de la primera línea de producción, el vendedor que consiguió el primer contrato hospitalario en 1984, el especialista regulatorio que logró la aprobación de la FDA cuando todos decían que era imposible. También estuvieron los inversionistas originales, los que creyeron en Declan cuando la tecnología médica todavía era sinónimo de termómetros y no de equipos que salvaban vidas. No invité a Siobhan.
Nunca había sido parte de la construcción, solo del beneficio. La sala estaba cálida, elegante sin ser pretenciosa. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica. Manteles de lino, arreglos simples. Nada de prensa. Nada de cámaras. Nada de espectáculo. Justo como a Declan le habría gustado. Me levanté a hablar cerca de las 8:30, después de la cena y antes del postre. Declan Whitmore construyó algo que importaba, dije. No solo porque generaba dinero, sino porque resolvía problemas reales. Cuando un hospital no podía pagar un equipo de imagen, él encontraba la forma de hacerlo accesible. Cuando una clínica rural necesitaba repuestos, él se aseguraba de que los recibieran. Miré a las personas que me rodeaban. Cabello gris, manos marcadas por décadas de trabajo, rostros que recordaban cuando enviar 5 unidades en un mes era una victoria. Algunas personas heredan títulos, continué. Otras heredan responsabilidades. Declan conocía la diferencia. Por eso confió esta empresa a quienes sabían lo que significa construir de verdad. Los aplausos fueron suaves, sinceros. Después recorrí el salón, escuchando historias. Un ingeniero me contó cómo Declan había reconfigurado personalmente un prototipo a las 2 de la madrugada. Un contador recordó cómo se redujo el sueldo durante la recesión para no despedir a nadie. Su suegro era de los de verdad, me dijo un inversionista. Se preocupaba más por el trabajo que por el crédito. Me alegra que haya confiado en usted. A mí también, respondí. A las 9:40 salí al jardín del hotel. Había una fuente, el murmullo del agua y el ruido lejano de la autopista. Aflojé la corbata y respiré el aire frío de noviembre. Papá. Me giré. Maeve estaba en la puerta, iluminada por la luz cálida del interior. Creí que estabas en la universidad, dije. Conduje hasta aquí, respondió. No podía faltar. El abuelo habría querido que estuviera. Nos quedamos junto a la fuente. Mamá me llamó hoy, dijo. Quería que te convenciera de llegar a un acuerdo. Dijo que retiraría las demandas si le dabas un puesto en la junta y un contrato de consultoría. ¿Y qué le dijiste? Que el abuelo no le dejó la empresa porque nunca aprendió a construir. Solo a tomar. Y luego colgué. La abracé. Fue duro. Fue honesto, corrigió. No es lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Con la empresa, con mamá, con todo. Ahora construimos, dije. Como siempre. Pagamos bien a nuestra gente, protegemos el fondo de pensiones y recordamos por qué empezó todo esto. ¿Y mamá? Tiene el 18% de una empresa que intentó robar, respondí. Recibirá dividendos, podrá asistir a juntas de accionistas, pero jamás volverá a dirigir Whitmore Medical. Maeve asintió. Bien. La velada terminó cerca de las 11. La gente se fue despidiendo, prometiendo mantener contacto. A las 11:30 solo quedábamos Patrick Donnelly y yo, sentados con café frío. Declan estaría orgulloso, dijo. Él hizo todo esto posible, respondí. Yo solo seguí sus instrucciones. Hiciste más que eso, replicó. Protegiste lo que construyó. Casi un año después de aquella noche en el hotel, los resultados hablaron por sí solos. Whitmore Medical no solo había dejado atrás la crisis, sino que había entrado en una etapa de crecimiento que nadie dentro de la industria había previsto. Los números no eran solo buenos, eran sólidos, estables y sostenibles. El fondo de pensiones volvió a estar completamente cubierto, los proveedores aceptaron nuevos términos más favorables y 2 grandes consorcios hospitalarios firmaron contratos a largo plazo que aseguraban años de operación. No fue suerte. Fue disciplina. Cada área fue auditada, cada proceso corregido y cada departamento obligado a justificar su costo. La empresa volvió a funcionar como cuando Declan Whitmore estaba al mando, con lógica, con propósito y sin espacio para caprichos. Sean también empezó a cambiar. Se había inscrito en un programa de posgrado en Berkeley enfocado en ética y gestión empresarial, una ironía que no pasaba desapercibida, pero que yo preferí tomar como una señal de que, al menos, estaba intentando hacer las cosas bien. Me llamaba los domingos. A veces hablábamos de clases. Otras veces solo de la vida. No era una relación perfecta, pero ya no estaba rota. Siobhan, por su parte, se instaló en Santa Bárbara y comenzó a ofrecer asesorías a pequeñas empresas médicas bajo el nombre de Whitmore Consulting. Usó su apellido de soltera como una forma de reconstruir una identidad que ya no estaba atada a la empresa que había perdido. Su negocio nunca llegó a ser un gigante, pero logró sostenerse. Lo suficiente para vivir bien, aunque lejos del poder que había creído merecer. Maeve terminó su carrera en periodismo y solicitó un puesto en el área de comunicaciones de la empresa. Pasó por entrevistas, pruebas y evaluaciones como cualquier otro candidato. Cuando finalmente la contrataron, no fue porque fuera mi hija, sino porque era buena en lo que hacía. Ese detalle, para mí, significaba más que cualquier título. Algunas noches,
Cuando el edificio quedaba vacío y el ruido del día desaparecía, me sentaba en el antiguo despacho de Declan. Todavía conservaba su silla, el escritorio y una pequeña fotografía en blanco y negro del primer taller donde todo comenzó. Pensaba en la decisión que había tomado al dejarme a cargo de lo que había construido durante toda su vida. No fue un acto de favoritismo. Fue una elección basada en capacidad. Él entendió algo que muchas familias nunca aceptan, que los negocios no se sostienen con sangre, sino con trabajo. Y que el verdadero legado no es quien hereda el nombre, sino quien es capaz de proteger lo que se creó. Whitmore Medical siguió adelante por esa razón. No por tradición. No por orgullo. Sino porque alguien estuvo dispuesto a hacer el trabajo real, incluso cuando eso significó enfrentar a su propia familia. Y, al final, esa fue la única herencia que realmente importó.